Ahí sí está grabando. Ya, ahí está ok, ¿cierto? Sí, ahí está ok. Ya, muchas gracias. Entonces, Ya. como les comentaba, esta es la segunda versión del diplomado. La verdad es que ha tenido bastante interés, eh, e interés como por lo que le comenté, bastante diverso y distintas áreas en donde ustedes pueden explorar y aprender, ¿ya? Entonces, yo en esta clase voy a enfocarme, bueno, en la unidad completa se llama base de la neurobiología y la neuroquímica, ¿ya? Pero específicamente, lo que yo voy a ver el día de hoy tiene que ver con las bases de la neuroquímica, ¿ya? Acá, la verdad es que es bastante, bueno, yo voy a dictar esta parte y puede sonar un poco autorreferente, pero es bastante interesante esta parte de la neurociencia. Sin embargo, tiene un poco de dificultad en el sentido de que les voy a hablar de alta química o se va a mencionar la química. Y por lo que pude escuchar ya con los perfiles de ustedes, quizás están un poquito alejados de esa área o ya alejadas, ¿ya? Entonces, yo obviamente voy a hablar de cosas químicas. Ustedes, si no entienden algo, por favor me interrumpen. Yo tampoco voy a indagar más allá de algo tan complejo, pero quiero como que ustedes sepan la importancia de la parte química en la neurociencia. Ese es el fin de esta clase. Por eso la unidad o la subunidad de esta unidad se llama base de la neuroquímica. Ahí olvidé dejarles mi correo, pero bueno, ustedes lo pueden obtener también de ahí del Blackboard, es diego.jorquera@uss.cl, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, yo soy químico farmacéutico, por eso mi interés o mi línea como de investigación o lo que yo me desempeño más tiene que ver con la parte más química. Entonces, eh, en base a eso es que esta clase está diseñada para que logremos principalmente cuatro objetivos, ¿ya? Lo primero es identificar las principales moléculas neuroquímicas. Bueno, esto es un poquito más, el objetivo lo simplifiqué bastante, un poquito más extenso, principalmente que reconozcan las moléculas más importantes que participan en la comunicación neuronal, ¿ya? En segundo lugar, también tenemos reconocer las estructuras químicas básicas que explican el comportamiento en el cerebro. Como antes mencionó una de ustedes, que le interesaba saber finalmente qué pasaba en el sistema nervioso central y comprender ciertos aspectos, tanto conductuales, del aprendizaje. Acá la parte química juega un rol importante también en esto, ¿ya? También relacionar la forma molecular con la función cerebral. Después vamos a ver más adelante. Yo sé que ustedes ya le hablaron de neurotransmisores, le hablaron también de transportes, ya le hablaron también de cómo está conformado el sistema nervioso central y ciertos aspectos que está relacionado obviamente con esta parte de la neuroquímica. Y finalmente, comprender por qué ciertos fármacos imitan a neurotransmisores. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, quizás vamos a dar una pincelada de esta, pero acá también nosotros lo que vamos a hacer es que yo les voy a hablar de los neurotransmisores, que es la parte más química. Van a ver ustedes la estructura y después en la próxima clase ustedes se van a dar cuenta que ciertos fármacos que se administran a sus estudiantes o familiar, uno mismo, están relacionados en cuanto a la estructura. Por eso tienen una similitud con el neurotransmisor y van a tener un efecto farmacológico obviamente más o menos parecido. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después, es como una parte más bien introductoria. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es, obviamente, qué estudia la neuroquímica. Y la neuroquímica es la rama de las neurociencias que busca entender cómo las moléculas hacen que el cerebro funcione, ¿ya? La neuroquímica estudia los procesos químicos que permiten que las neuronas se comuniquen, aprendan y se adapten, ¿ya? Y acá es donde nosotros vamos a obviamente especificar que estas moléculas se pueden clasificar, por ejemplo, o analizar los neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores me imagino que ustedes ya lo vieron y conocen algunos. La acetilcolina, ¿cierto? La serotonina, dopamina, GABA, entre otros, ¿ya? Pero esos neurotransmisores no son algo abstracto, están conformados por algo. Y acá es donde juega un rol, como dije, importante lo que tiene que ver con la estructura y la química. Y también se clasifican como mensajeros químicos, ¿ya? También nosotros tenemos los receptores. Los receptores
Son estructuras que reconocen estos neurotransmisores. Y dependiendo cómo reconocen a estos neurotransmisores, que van a tener un efecto en el sistema nervioso central. Yo en esta clase me voy a enfocar, obviamente, en lo que se relaciona con este efecto a nivel central, ¿ya? Y finalmente también juega un rol importante lo que tiene que ver iones y enzimas que activan o regulan la señal. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros el canal de calcio, que juega un rol importante también en el potencial de acción, ¿ya? Van a haber canales de sodio, canales de potasio, y hay varios canales que tienen juegan un rol importante en todo este estudio de la neuroquímica. A diferencia, chicas y chicos, creo que, no sé si hay más hombres, creo que Agustín, no sé si hay alguien más, eh, a diferencia de la neurobiología que ustedes vieron las clases anteriores, o la farmacología también, la neuroquímica se enfoca en la composición y la estructura de las moléculas, de cómo una diferencia mínima puede cambiar totalmente el mensaje que el cerebro va a interpretar, ¿ya? Estas diferencias mínimas se refieren, por ejemplo, a un grupo, no sé, insisto, yo sé que quizá algunas cosas las tienen un poquito olvidadas, pero después lo vamos a recordar un poco, y me interrumpes, por favor, si no entienden algo. Por ejemplo, una diferencia en un grupo hidroxilo, un grupo 1H o un alcohol que se conoce. Algunos fármacos, algunas moléculas, algunos neurotransmisores pueden tener, por ejemplo, muchos grupos hidroxilo, principalmente algunos fármacos. Y esos grupos de hidroxilo, las características que tienen es que son bastante polares o afín al agua. Y el sistema nervioso central principalmente está conformado más bien por lípidos, ya por la rama hematoencefálica. Entonces, esa parte de la estructura va a hacer que estos fármacos, por ejemplo, o un neurotransmisor, no atraviese la barrera hematoencefálica y no tenga un efecto a nivel central. Entonces, esta clase, eso vamos nosotros a entender, cómo la estructura juega un rol importante en en la actividad a nivel central principalmente. Cómo juega un rol, cómo se relaciona, por ejemplo, con el pensamiento, la emoción o el mismo recuerdo, que todo esto implica una reacción química, para que ustedes también lo tengan en mente, ¿ya? Entonces Profesor, acá, sí, disculpe, una consulta. ¿Puede volver a la anterior? A la lámina, eso. Quería preguntarle aquí, porque esto es súper importante. Cada pensamiento, emoción o recuerdo implica una reacción química. ¿Nos podría dar un ejemplo ya por ejemplo, de eso? cuando nosotros, a ver, en el aprendizaje, ya, miren, aquí pueden existir varios ejemplos. Lo más fácil es entenderlo, por ejemplo, con un fármaco, ¿ya? Y con una patología, para que más o menos ustedes vayan entendiendo. En la depresión, ¿ya? Ahí la depresión es una emoción finalmente. Cuando un paciente presenta depresión, generalmente está acompañado de tristeza, ¿ya? Por decir una emoción. Entonces, acá lo que pasa es que generalmente un paciente que tiene depresión tiene un déficit de serotonina, por nombrar un neurotransmisor, ¿ya? Entonces, toda esta rama de la neuroquímica lo que hace, obviamente, después lo voy a explicar con mayor detalle, se genera este potencial de acción, que es un impulso eléctrico, posteriormente llega a este espacio, se almacena en vesículas, el neurotransmisor se libera al espacio sináptico y finalmente llega a un espacio postsináptico, ¿ya? Y al llegar a este espacio postsináptico se une generalmente a un receptor y este circuito o este aprendizaje o esta plasticidad, como dijo anteriormente la compañera, esta repetición de esto, lo que hace finalmente es generar, en este caso, una, un pensamiento, una emoción, un recuerdo. Y en este caso sería que el paciente, por ejemplo, que padece de tristeza, al administrar un fármaco que va a liberar este neurotransmisor, que es la serotonina, va a hacer que esté más disponible y va a tener un estado de mayor o de menor tristeza, por ejemplo. Entonces, todo este proceso químico modula finalmente un pensamiento, una emoción o también un recuerdo o el aprendizaje. Pero tiene que ver con esto que voy a hablar un poquito más adelante, que quizás ustedes ya lo vieron, cuando está el potencial de acción, cuando se activa el canal de calcio, libera el neurotransmisor de la vesícula, llega el espacio postsináptico, y todo esto, esta repetición o esta plasticidad, finalmente va a modular el aprendizaje, o cómo uno aprende,
o una emoción, bueno, o también un pensamiento. No sé si más o menos por ahí va la pregunta. Sí. Aquí se le Entonces, puso un como acaba de preguntar la compañera, en eso juega un rol importante la neuroquímica, porque para poner en contexto, hay receptores, ¿ya? Los receptores de serotonina son bastantes, el 5, HT1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿ya? Entonces, la serotonina lo que va a hacer se va a unir a este receptor, ¿para qué? Para generar en este caso, o mejorar, siguiendo el mismo ejemplo, este estado de tristeza del paciente. Pero obviamente esta serotonina se va a unir a este receptor por una afinidad en cuanto a la estructura, ¿ya? No es que la serotonina se va a unir, porque ustedes saben que hay distintos receptores. Tenemos, por ejemplo, de dopamina, de uno, de 2, de 3, ¿ya? Entonces, esta afinidad del neurotransmisor con un receptor está íntimamente relacionado con la estructura, con la geometría del receptor, con la afinidad que tienen, ¿ya? Entonces, y aquí es donde juega este rol importante la neuroquímica, o la parte estructural, la parte química, porque todo esto es un sistema bastante complejo a nivel central, pero obviamente funciona en parte por todo lo que tiene que ver con esta afinidad estructural, esta afinidad química, ¿ya? No sé si más o menos van relacionando los conceptos que vamos a ver en esta clase, ¿ya? Esto es más bien introducción. eh, Entonces, ustedes se han yo dado quería, cuenta que, bueno, sí, Pamela creo que estaba hablando, dime. no, por ejemplo, usted puso un fármaco, pero ¿Sí? si eso sigue en forma natural sin fármaco, es otro neurotransmisor el que se produce ahí, ¿no es cierto? Es obvio. No, por ejemplo, va a depender de la patología, por ejemplo, ya, Perfecto. en la depresión. En la depresión puede haber, por ejemplo, un déficit de dopamina o puede haber también un déficit de noradrenalina. Entonces, toda esta Ah, parte química va a estar funcionando de forma deficiente. Entonces, por eso perfecto. también hay que entender que la depresión es una patología, que muchas veces antes se estigmatizaba un paciente con depresión. No me quiero desviar del tema, pero para que más o menos vayan entendiendo. Entonces, Perfecto. lo que hace un fármaco, por ejemplo, la fluoxetina o la sertralina o el escitalopram, no sé si ustedes los conocen, lo que hace obviamente es mejorar o que haya más disponibilidad, en este caso, por ejemplo, la fluoxetina de serotonina. Y eso obviamente va a mejorar el estado del paciente. No es que haya más dopamina, por ejemplo. En algunos casos puede también haber una desregulación de algún neurotransmisor, también es válido, también puede pasar. Pero en este caso de la depresión lo que generalmente ocurre es deficiencia de, y el fármaco lo que hace es aumentarlo a nivel central. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de esta patología o de la depresión, es una patología. Un paciente no quiere padecer de depresión porque sí, o sea, hay una alteración a nivel central de estos neurotransmisores que son estructuras químicas, son mensajeros químicos, ¿ya? Que llevan el mensaje a el receptor, ¿ya? Y este receptor reconoce esta señal, este mensajero químico, y se produce finalmente, como les digo, un pensamiento, una emoción. Acá yo le hablé, le ejemplifiqué con una patología. Pero todo, por ejemplo, que yo esté a ustedes dándole la clase, hablando, todo esto se relaciona con esto, ¿ya? Pero para que haya una conexión, es importante en este caso el rol químico, o el rol de la estructura, o conocer la estructura. ¿Ya? Después más adelante, como les dije, voy a mostrarles ciertos ejemplos, les voy a mostrar estructura, y ustedes, si bien obviamente yo no les voy a hacer que se aprendan estructuras, pero más o menos para que visualicen y puedan comprender qué finalmente está pasando. Porque yo les digo a mis estudiantes de química y farmacia, eh, siguiendo con el mismo ejemplo, yo les digo ya, ellos pueden saber perfectamente para qué sirve la sertralina, por ejemplo, que es un antidepresivo. Pero si no comprenden la estructura, no van a comprender, por ejemplo, qué pasa a nivel central, por qué llega a nivel central, por qué, por ejemplo, puede producir cierto efecto adverso, o por qué actúa a nivel de tal receptor. ¿Ya? No es solamente acá esto nos permite comprender ciertos fenómenos de la neurociencia. No es que ustedes se aprendan de memoria, por ejemplo, un transporte activo, transporte pasivo, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué una molécula requiere un transporte pasivo y no un transporte activo? Ustedes ya creo que, o por qué algunos necesitan un transportador, y eso está relacionado con la estructura. O sea, una molécula, por ejemplo, o un fármaco que es muy grande, no va
no va a pasar por un transporte pasivo porque no va a tener, va a estar contra la gradiente, no va a tener un efecto, entonces va a requerir un transportador. Pero eso obviamente ustedes lo van a entender mediante la parte química, ¿ya? Entonces, esta clase, por lo que yo estoy hablando con el profesor Marcelo, y él, eh, su línea de investigación, todo lo que él hace tiene que ver con neurociencia. Él me comentaba que justamente el día de ayer estábamos conversando que distintos programas de diplomado o hasta de magíster no mencionan la parte química, lo pasan por alto. Pasan directamente a la neurobiología o farmacología en algunos casos y obvian todo esto, que es como una base importante para entender todos estos fenómenos. Por eso se me dio este desafío de usted darle esta clase y que obviamente tengan ciertos conceptos claros o que entiendan o que conozcan el porqué de las cosas, ¿ya? Entonces voy a Gracias. continuar. Insisto, si Gracias. ustedes también me quieren preguntar algo, quieren conversar respecto al tema, también es súper válido. O sea, acá yo puedo aprender de ustedes pueden aprender de mí, pueden también agregar alguna información que ustedes conozcan. Si bien una clase expositiva, también se puede dar charlas, conversar de ciertos temas, y por eso también le dije al inicio de la clase, si aquí alguien no me entendió algo y no tampoco me quiere preguntar, me puede escribir y podemos indagar más información. Acá la compañera de delante dijo que está investigando, yo soy súper abierto también, obviamente, a resolverle dudas y lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, bueno, aquí dejé un video, creo que no sé si lo reproduzco va a funcionar, pero miren, ahí está el nombre. Después ustedes búsquenlo en YouTube, que explica la neurociencia o explica esta transmisión sináptica en 2 minutos. Es súper didáctico, ¿ya? Entonces acá pasamos directamente al sistema nervioso, que está compuesto por una red tanto eléctrica como una red química, por decirlo de alguna forma, ¿ya? El sistema nervioso combina tanto procesos eléctricos, que está relacionado con el potencial de acción. Dentro de la neurona ustedes saben que la información se transmite principalmente mediante potenciales de acción. Y ese potencial de acción está relacionado con este proceso eléctrico, ¿ya? Para, obviamente, transmitir la información. Esta electricidad, como aparece acá, impulsa la señal dentro de la neurona, o también conocido como este potencial de acción generado por el movimiento de iones a través de la membrana cuando el potencial de acción llega al terminal axonal. La señal eléctrica provoca la entrada de calcio, y eso yo también lo mencioné en el inicio. Acá juega un rol importante el neurotransmisor, el receptor y también iones. Y acá partimos hablando en este caso del canal de calcio. Y ese canal de calcio con este impulso eléctrico lo que ocasiona o se encadena es la liberación de los neurotransmisores que son, miren, después hay una imagen un poquito más clara, pero estas pelotitas, bueno, ahí hay vesículas, dentro de esas vesículas están los neurotransmisores que es lo que yo le estaba comentando recién de esta parte estructural o esta parte o estos neurotransmisores que finalmente se unen a un receptor y pueden producir un efecto farmacológico, pueden desencadenar un estado de alerta, pueden producir un aprendizaje y después todo esto proceso es el que se repite o se produce esta plasticidad ¿ya? Entonces, este calcio es finalmente el que libera el neurotransmisor de la vesícula en la sinapsis, ¿ya? Y la comunicación pasa en este caso a ser principalmente química. El neurotransmisor, esta parte química permite la comunicación entre neurones mediante los neurotransmisores y este neurotransmisor es finalmente el que se une a los receptores de la célula siguiente y puede generar una nueva respuesta eléctrica o activar ciertas vías intracelulares. Y ahí esto es lo que yo les decía recién, lo que tiene que ver con la plasticidad. Entonces el aprendizaje surge de la interacción entre ambos. Los impulsos eléctricos activan reacciones químicas, como dice aquí en la diapo, y las reacciones químicas modifican la red eléctrica. Entonces este proceso es importante obviamente para tener una idea de finalmente qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero yo específicamente lo que les voy a hablar en esta clase es esta parte, el impulso, la señal química, los neurotransmisores, ciertos receptores, ¿ya? A ver, aquí me apareció en el video. Entonces acá, bueno, tenemos esta comunicación cerebral que ahora vamos a ver cómo se comunica una neurona con otra. Y esto es lo que nosotros llamamos la sinapsis, que creo que ustedes ya lo vieron en la clase anterior, yo no voy a entrar en tanto detalle, eso era, me imagino yo que como el fuerte de lo que ustedes ya habían visto con el profesor Marcelo,
Pero acá lo que pasa, la información del cerebro viaja. Viaja como electricidad, como les dije anteriormente, llega al potencial de acción. Aquí como dice, llega al potencial de acción. Se abren estos canales de calcio dependientes de voltaje y este calcio lo que hace induce la función de las vesículas. ¿Ya? Se liberan neurotransmisores como está acá. Acá. Estos neurotransmisores, ¿ya? Y acá está el ejemplo, aquí dice dopamina, ¿ya? La dopamina es un neurotransmisor, por ejemplo, que juega un rol importante, por ejemplo, en los pacientes con Parkinson. No sé si ustedes conocen la enfermedad del Parkinson y en qué consiste de más o menos fisiológicamente o fisiopatológicamente, que estos pacientes tienen un déficit de dopamina, ¿ya? Entonces, algo en esta sinapsis está fallando en estos pacientes, ya que tienen esta disminución de dopamina. Entonces acá se unen a receptores que están en la neurona postsináptica, como ustedes pueden ver acá, receptores de dopamina. Fíjense acá, estos son los receptores. Y la señal termina finalmente por una recaptación, degradación o difusión. Y cada pensamiento es un ciclo químico eléctrico. O sea, este proceso, esta comunicación cerebral se vuelve a repetir. Y el control de acceso, esto es un control de acceso químico en el cerebro. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes lo que yo les mencioné anteriormente. Acá están estos receptores, están también, creo que no estoy con puntero, estoy marcando ya, pero aquí están estos receptores, estos neurotransmisores y están estos receptores. Ya, aquí estoy marcando un poco de forma un poquito fea, pero si ustedes se dan cuenta, estas pelotitas se unen como estos receptores que tienen otra pelotita, ¿ya? Entonces tienen que tener cierta afinidad, como les mencioné anteriormente, en cuanto a la estructura. Imagínense ustedes que este receptor, que está aquí, este como que tiene una figura un poquito más ovalada, tuviese una forma de un cuadrado, por ejemplo. Y la dopamina sigue siendo circular. No se va a unir a este receptor. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde juega, como le he dicho, un rol importante la estructura. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Entonces, si todo este proceso ocurre de forma correcta, el cerebro mantiene un equilibrio. Pero si hay un déficit o exceso de neurotransmisores, estos circuitos cambian y pueden aparecer estos trastornos del ánimo, del sueño o de la cognición. ¿Ya? Entonces, como les dije recientemente, sigamos con el ejemplo de la serotonina con la depresión. O la dopamina acá en el Parkinson puede ser. Si estas pelotitas fuesen cuadrado o este receptor fuese un cuadrado, esto no va a ocurrir de forma correcta. Entonces el receptor no va a reconocer estos neurotransmisores, vamos a tener un déficit en este caso de dopamina. Este proceso puede estar alterado también, por ejemplo, que se liberen menos neurotransmisores o que se degraden bastante, no estén disponibles, pueden haber varios fenómenos. Pero para que más o menos ustedes vayan entendiendo, si esto ocurre de forma regular, o sea, el calcio libera los neurotransmisores de la vesícula, si en el espacio sináptico esto anda todo bien, si después se une al receptor y esto anda todo correcto, obviamente vamos a tener, no vamos a tener presentar dependiendo de cierta patología. Pero si hay un problema en cualquiera de estas etapas, va a haber un desequilibrio finalmente y va a desencadenar, como les dije recientemente, un trastorno del ánimo, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la depresión o del sueño o también de la cognición, que es lo que a nosotros también nos importa en esta clase. Y ojo, acá el aprendizaje también está relacionado con los trastornos del ánimo, del sueño, de la cognición, ¿ya? Por eso yo también ocupo esos adjetivos, ¿ya? Para que no solamente estamos hablando del aprendizaje, si bien el diplomado se relaciona, tiene su título el aprendizaje, pero esto está sumamente relacionado. Entonces, acá ya empieza la parte un poquito más química, en lo que ustedes pueden empezar como a asustarse, se pueden empezar a enredar o pueden empezar a tener más dudas. Y como les dije al inicio, pregúntenme, no hay ningún problema. Entonces el cerebro funciona como un sistema químico, como que dije acá en la diapo. Un sistema químico que tiene distintas estructuras, ¿ya? Todo lo que nosotros sabemos o aprendemos, voy a cambiar el puntero acá, todo lo que nosotros aprendemos o sentimos ocurre gracias a reacciones químicas como aparece acá. Pero fíjense bien ustedes, nosotros en el cerebro encontramos ciertos elementos
ya que están también, por ejemplo, en una fruta, o está también en un medicamento, o está en algo que nos rodea. Y el cerebro también está compuesto por ciertos átomos que juegan un rol importante en esto, como puede ser el carbono, que es el primero, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre o el fósforo. ¿Ya? Con estos 6 elementos, la naturaleza fabrica estos especies de ladrillos de la mente y forman los aminoácidos, lípidos y los neurotransmisores que ustedes ya conocieron la clase pasada, quizás algunos también conocen, lo que vamos también a mencionar esta clase. ¿Ya? La diferencia entre una molécula, por ejemplo, inerte y una que produce pensamiento está cómo se combinan los átomos, ¿ya? Comprender la química del cerebro es comprender un lenguaje. Por ejemplo, miren, acá tenemos la dopamina. No sé si ustedes recuerdan o estructuras químicas o estas cosas que están aquí descritas, si se le hacen familiar o tienen alguna noción. Pero estos enlaces de acá, todo esto donde estoy yo con el puntero, son solamente átomos de carbono que aportan el esqueleto. Si bien, si ustedes se dan cuenta, este carbono permite como el esqueleto de la dopamina, ¿ya? Y este esqueleto también aporta ciertos átomos como el nitrógeno que está aquí, y esto es lo que yo mencioné anteriormente, grupos hidroxilos, o el alcohol, ¿ya? Y estos oxígenos, este grupo hidroxilo, modulan la polaridad. La polaridad, por si acaso, tiene que ver con que un neurotransmisor en este caso sea más afín, o sea hidrofílico, o sea lipofílico. O sea más, si es hidrofílico, más afín al agua, y si es lipofílico, más afín a los lípidos. Entonces, para introducir un poquito el tema, para que ustedes más o menos vayan relacionando la materia. Acá nosotros tenemos dos grupos de hidroxilo y tenemos una amina que es esta, o un nitrógeno también, que conforma esta amina. Entonces, este átomo, estos átomos y esta parte de la estructura, a la dopamina le da un carácter más bien hidrofílico. ¿Ya? Entonces, les dejo la pregunta. ¿Ustedes creen que la dopamina va a llegar a nivel central? Así como dopamina, como está la estructura acá. Por ejemplo, nosotros tenemos el Parkinson. Yo les dije que había un déficit de dopamina. El Parkinson es una enfermedad de nivel central. Entonces ustedes viendo la estructura, yo les dije, este grupo de hidroxilo y este amina que se llama, y este nitrógeno, todo esto es una amina y esto es un nitrógeno. Y estos tres grupos funcionales lo que hacen es darle características hidrofílicas a la dopamina, que sea más afín al agua. Entonces, yo le dejo la pregunta de nuevo. ¿Ustedes creen que la dopamina llega a nivel central? ¿Sí o no? Así solita, como dopamina. No importa que se equivoquen, yo les voy a responder, obviamente. A mí se me ocurre que no, porque si hidrofílica tiene que haber reacciones con el agua. Se me ocurre, reacciones químicas. Puede ser. Exactamente, Pamela. Como yo les mencioné, nosotros, el cerebro tiene una barrera, no sé si ustedes la conocen, la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica está compuesta principalmente por lípidos. Entonces la barrera hematoencefálica lo que hace, que después la vamos a ver más adelante, llega la dopamina y va a decir, chuta, acá la dopamina en realidad no es afín conmigo, no la voy a dejar pasar, porque es más afín al agua, entonces la voy a devolver, la voy a empujar de acá. Entonces la dopamina, chicas, chicos, no cruza la barrera hematoencefálica y no llega a nivel central por sí sola. Y aquí juega un rol importante lo que tiene que ver también con los tipos de transportes. Y juega un rol importante también lo que tiene que ver la estructura. Profe, ¿Ya? ¿Sí? o sea, ahí la secuencia de transportes, o sea, lo que me acuerdo sería la tirosina, la L-dopa y la dopamina. Exactamente. Ya. Entonces, ya, muy buena la acotación, Jennifer, porque mira, después más adelante está esta información, lo mismo, pero nosotros tenemos también la levodopa o la L-dopa que se conoce también, levodopa, L-dopa, ¿ya? Entonces, la levodopa es
precursor de dopamina, o sea, se va a originar la dopamina. Y la levodopa tiene menos características hidrofílicas, ¿ya? Es menos afín al agua. Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, en el Parkinson, usted, me imagino que, no sé, probablemente pueden tener estudiantes o, por ejemplo, el caso de Agustín, que es terapeuta ocupacional, quizás él también atiende o ve pacientes con Parkinson, y al ver la farmacología o su terapia, hay un fármaco que es bastante conocido que es la levodopa, que se administra con carbidopa, que es otro cuento, pero la levodopa o la L-dopa, como dije recién. Entonces la L-dopa o la levodopa en estos pacientes lo que hace es que mediante un transportador, al ser menos hidrofílica, cruza la barrera hematoencefálica, o sea, llega a nivel central, y a nivel central lo que pasa es que se convierte en dopamina, o es precursor de dopamina. Tenemos más dopamina. No sé si más o menos me van siguiendo la idea. Tenemos la levodopa, que es menos hidrofílica, o sea, va a tener menos grupos OH, por decirlo de una forma. Entonces, lo que va a ser pilla la dopamina, o esta parte, va a cruzar la barrera hematoencefálica como levodopa, y a nivel central va a llegar como dopamina. Entonces, el paciente con Parkinson lo que va a hacer va a tener más dopamina que se va a unir al receptor de 2 de dopamina. ¿Ya? Pero obviamente eso Profe, todo... entonces, una ¿Sí? duda, entonces, no es que la dopamina atraviese, sino que la L-dopa cruza esta barrera hematoencefálica y la convierte, la transforma en dopamina. Exactamente, la levodopa es como que se transforma en dopamina mediante una enzima. No, Por eso, por ejemplo, miren, fíjense bien ustedes, hagan esta analogía. Cuando tenemos un paciente con Parkinson, y yo les dije que el Parkinson era un déficit de dopamina, ¿qué se nos ocurre a nosotros? Si ustedes, por ejemplo, fuesen, no sé, médicos o lo que sean, y llega un paciente o tienen un estudiante con Parkinson y tienen ahí un arsenal, o ustedes pueden crear un medicamento. Y yo le digo que hay un paciente con Parkinson que tiene déficit de dopamina. Lo primero que a nosotros se nos ocurre es darle dopamina. Imaginémonos que tenemos la dopamina en un frasco. Ah, y a este paciente con Parkinson le vamos a dar dopamina nomás. Un comprimido de dopamina. Pero si le damos dopamina, un comprimido de dopamina, lo que vamos a hacer es que no va a cruzar la barrera hematoencefálica, entonces el paciente no va a mejorar. Y no la cruza por las características químicas, estructurales. Pero la levodopa, que es precursor de dopamina, como dijiste Jennifer, o dijo la compañera, va a cruzar la levodopa, se va a transformar en dopamina y este paciente que teníamos con Parkinson o que está con temblores, con una crisis parkinsoniana, con la levodopa, que es la terapia farmacológica de esto, va a mejorar. Pero esto está relacionado, y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Si bien a mí no me importa que se aprenda la estructura de la dopamina, pero que más o menos vayan relacionando que las estructuras juegan un rol importante en las patologías, en el aprendizaje, en todo lo que ustedes están envueltos y envueltas. ¿Ya? No sé si más o menos me entendieron la idea. Sí, profesor, sí se entiende. Ya, Sí. súper bien. Entonces, como les dije, acá ahí van a haber conceptos que van a ser un poquito quizás ajenos a ustedes, pero que los vayan comprendiendo, que vayan relacionando, que se vayan con una idea y ustedes finalmente después de esta clase digan, ah, en realidad la química sí importa, sí importa. O sea, todo es químico al final, ¿ya? Entonces acá yo Profesor, les dejo, sí, y para moverse, ¿cierto? Trasladarse, eh, la dopamina, por ejemplo, ¿funciona siempre de la misma manera? No, no sé en realidad muy bien cómo preguntarlo, pero en el fondo lo que quiero decir es que si es que no hay un fármaco o un estímulo externo ambiental, ¿cierto? Que esté potenciando la secreción de dopamina dentro del cuerpo, ¿cómo hace la dopamina para llegar a nivel central o cómo se produce? Em, no sé cómo explicarme, pero siempre pasa esto de que la barrera hematoencefálica la va a rechazar y siempre tiene, por tanto, que unirse a otra cosa para poder cruzar. sí, lo que pasa acá es que fisiológicamente la levodopa es la que cruza. Ah, ya, ya, Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con el fármaco es como potenciar este paso. entiendo. Por ejemplo, nosotros normalmente
para no tener movimientos parkinsonianos en rigidez en las manos, movimiento involuntario. Esto está ocurriendo nosotros actualmente en el cerebro. Pues. Está pasando el Ya. levodopa, se está convirtiendo en dopamina, pero el paciente con Parkinson va a tener esta deficiencia de. Ujú. Entonces, esta deficiencia de, ¿cómo se mejora? Bueno, una de las terapias es, por ejemplo, la levodopa, que es la primera línea, para Ya. tener más disponibilidad de dopamina. Pero hay otros fármacos que producen, por ejemplo, actúan en el nivel de noradrenalina, que es cuando el paciente con Parkinson parte en estados iniciales o los temblores son bastante leves. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente esto funciona bien. Cuando hay una patología, hay alguna desregulación, vamos a hablar a nivel central, porque también hay enfermedad a nivel periférica, Ujú. pero a nivel Ujú. central pasa eso. Y ahí nosotros lo Ya. mejoramos obviamente con un fármaco. Pero claro, normalmente nosotros fisiológicamente a diario está funcionando la maquinaria de forma correcta. Pero cuando Mm. hay un desbalance, por ejemplo, hay más un neurotransmisor que otro, es donde se producen estas alteraciones. En este caso, siendo con el Parkinson esta rigidez muscular, estos temblores, pero puede ser también, por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia es un ejemplo claro de una desregulación en los neurotransmisores. ¿Ya? Ujú. Hay, por ejemplo, más neurotransmisores a nivel excitatorio. Por eso el paciente convulsiona. Y ahí, obviamente, lo que uno tiene que hacer, obviamente, es disminuir esta excitación y buscar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, todas las patologías a nivel central pasa esto. Pero obviamente y todas estas soluciones están de mano con la estructura, con la química. Obviamente la fisiología o la parte de neurobiología está obviamente súper importante. Al final van de la mano. Porque la Ujú. parte química obviamente va a tener un efecto farmacológico, va a tener un efecto a nivel biológico, pero obviamente para que se produzca este efecto, tenemos que tener cierta afinidad o ciertas características estructurales. Eso es lo que yo les quiero como dejar como mensaje de esta clase. Entonces, continuando. Acá yo, como les dije, no quiero que se memoricen estos grupos, esta parte de los grupos funcionales, pero sí quiero que entiendan o que sepan que hay ciertos grupos funcionales que están acá que tienen ciertas características que permiten el cruce o no por la barrera hematoencefálica. Entonces, miren, no sé si ustedes recuerdan algo de esto o es completamente ajeno. Yo no quiero indagar tanto, no voy a ser tan específico, pero no sé si ustedes me pueden ayudar si esto es chino para ustedes o en realidad igual recuerdan algo. Al menos por mi parte, eso jamás lo vi. Ya, y Yo soy Paulina, tú, psicóloga disculpa, y ya, sí, no, psicóloga. sí, yo soy psicóloga y bueno, igual estudié hace muchos, muchos años ya. Llevo trabajando más de 10 años ejerciendo, pero no nunca Ya, hicieron Paulina, algo tan específico en no, la universidad y no lo vi tampoco en el liceo, así que en realidad no sé de qué se trata. ya, pero Por mi mira, ojalá que vayas entendiendo y relacionando. Yo, como dije, no voy a ser tan específico, pero voy a hablarle como cosas un poquito más, voy a aterrizar quizá un poquito, o voy a acomodar el lenguaje para que ustedes vayan entendiendo. E insisto, si ustedes no me entienden, profesor, interrúmpanme. profesor, ¿Sí? Ya. por mi parte, yo soy ingeniero agrónomo y tuve ramos de química y bioquímica en la universidad. Entonces, claro, yo salí hace muchos años, pero tengo los recuerdos de Ah, haber ok. visto esta materia en química y bioquímica. Ya, eso es bueno. Pero insisto, esto es como una aproximación. Aquí una compañera igual dijo que no lo conocía, ya, pero miren, lo que yo quiero que aprendan es lo siguiente, o que reconozcan, miren, todas las cosas, como yo les dije, una fruta, las cosas, todo está compuesto por esto, no por todos, obviamente, pero muchos de estos grupos funcionales que se conocen, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que nosotros en esta clase relacionemos es cómo todo esto, está relacionado con los efectos centrales, ¿ya? O cómo esto conforma también un neurotransmisor. Porque el neurotransmisor, como dijimos, la dopamina, ustedes ya vieron que la dopamina, por ejemplo, tenía esto, ¿o no? No sé si lo reconocen, aquí. Recién nosotros vimos la dopamina, fíjense, miren acá, miren la dopamina y esta estructura de acá. Todo esto es dopamina, pero tiene esto y tiene esto, esta cadena acá y tiene este anillo que se llama anillo aromático. O ustedes digan el anillo como quieran, les salga más fácil. ¿Ya? Entonces, miren, y acá tenemos todos estos grupos funcionales que van a conformar o va a ser, bueno,
uno más que otro, el esqueleto, la forma de nuestros neurotransmisores. Entonces, fíjense bien lo que yo quiero que ustedes sepan. Acá en primer lugar tenemos esto. Alcano-alquenos que se conocen, que son, miren, repeticiones de carbonos. No quiero que se confundan más que eso. Carbono aquí, carbono acá. ¿Ya? Y acá tenemos carbono aquí, carbono acá, pero tenemos dos rayitas. Y esto se conoce como un doble enlace. Entonces, miren, lo que yo quiero que ustedes comprendan es lo siguiente. Entre más cantidad de carbonos, o entre más largo esto, o entre más doble enlace, dos rayitas, o entre más tres rayitas, el fármaco o el neurotransmisor va a ser más lipídico. ¿Ya? Va a tener una afinidad mayor con los lípidos. Entonces, cuando ustedes vean algunos fármacos o veamos algunos neurotransmisores, si nosotros queremos que crucen la barrera hematoencefálica, va a ser importante que tenga cierta cantidad de carbonos. Entre más grande, no tiene que ser inmenso, esto va a haber una característica, pero entre más lipídico va a permitir el cruce por la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, acá tenemos un anillo aromático, un areno. Este que vimos acá, miren. Este. Fíjense bien, tenemos este anillo, tenemos esta cadena que sería este alcano que yo les mostré al inicio, que esto, acá hay un enlace simple, este es un enlace doble. Pero si, por ejemplo, nosotros, fíjense bien, elimináramos esto, lo más probable es que esta nueva dopamina, sin esos grupos de alcoholes, va a cruzar la barrera hematoencefálica, porque eso da una característica lipofílica. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer acá es como diferenciar o ver cuáles juegan, qué rol juegan. Los cuatro de arriba primero juegan un rol, o los cinco primero, estos cuatro, cantidad de carbonos. Aportan lipofilia. Quedémonos con eso. Este X que está acá, este R son repeticiones. Este X es un halógeno que se conoce que puede ser un cloro, por ejemplo, un flúor. Y eso también aporta lipofilia. Entonces, si nosotros queremos que un fármaco o un neurotransmisor cruce o llegue a nivel central, vamos a tener que tener alguna de estas características que está acá arriba. Uno de estos cinco. ¿Ya? Pero si nosotros no queremos que pase la barrera hematoencefálica, va a tener esto. Muchas de estas, o también puede ser, por ejemplo, muchos de estos, y en algunos casos también muchos de estos, ácido carboxílico. ¿Ya? Como les dije, yo sé que ustedes quizás no se acuerdan o no lo han visto, y es súper entendible. Pero quiero que se queden con la idea siguiente. La parte estructural va a estar relacionada con esto del cruce o no por la barrera hematoencefálica. Y acá ustedes ven distintos grupos funcionales, y bueno, yo no voy a indagar más allá. Si ustedes tienen una duda, me preguntan después, pero está relacionado con eso. Y con también la unión al receptor, obviamente. Profe, ¿Sí? profe, eso que, o sea, yo estoy recordando porque esto, yo igual tuve farmacología y todo esto ¿Ya? de la química, todo eso lo vi en primer año. Pero por lo que recuerdo, depende que atraviese la barrera hematocefálica si es polar a polar. Exactamente. Cuando yo hablo, Ya, por ejemplo, de lipofílico o liposolubilidad o hidrofobia, es apolar. ¿Ya? Cuando uno habla de hidrofilia, hidrofobia, lipofilia, características apolares, ¿ya? Afín al lípido. Cuando uno profe, y habla en el caso del ejemplo de la dopamina sería polar. exactamente, sería más polar. Ya, Y es ya, ya, ya. por esto, por esto y por Sí, esto. por el oxígeno y el hidrógeno. Exactamente, los alcoholes y la amina, que se conoce más específico, pero Claro, sí, por el que oxígeno y el nitrógeno. Porque si es ustedes que se dan se cuenta, juntan dos grupos unidos a un aromático. A ver, no, sí, un anillo claro, aromático, dos está bien. grupos OH unidos con un aromático es la dopamina. Y claro, en estas posiciones, esto es dopamina. Pero, por Ya. ejemplo, si nosotros elimináramos este,
e elimináramos lo más probable es que esto va a cruzar la barrera hematoencefálica porque vamos a tener un anillo aromático y una cadena acá de carbonos. O sea, acá lo que Que está sería un impidiendo el alcohol. cruce es exactamente, los alcoholes juegan un rol bastante de polaridad. Ya, ya, profe. Si alguien no entiende, por favor, de verdad, me puede interrumpir, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, acá ya, nosotros ya empezamos con estas moléculas del pensamiento, que son estos neurotransmisores. Y nosotros tenemos acá, bueno, esto yo creo que ustedes lo vieron, ya podemos conocer los protagonistas, ya llegamos a los protagonistas de la neuroquímica, que son los neurotransmisores. Y fíjense, hay más de 100 neurotransmisores conocidos, pero el sistema nervioso central se apoya principalmente en estos. ¿Estos ustedes los conocen? ¿Lo han visto? ¿O lo recuerdan? Bueno, aquí lo vamos a recordar nuevamente, quizás no con la profundidad que lo vieron en la clase anterior, pero tenemos, por ejemplo, glutamato. Glutamato es un acelerador o un excitador principal del cerebro. Favorece la transmisión excitatoria, la memoria y el aprendizaje glutamato. ¿Ya? Tenemos también GABA, que es un inhibidor principal y que es el freno. ¿Ya? Disminuye la sobreexcitación neuronal, evitando la crisis o ansiedad. Entonces, fíjense, cuando un paciente presenta una crisis ansiosa, ya, no sé si usted conoce algún fármaco que sea o que se conozca como ansiolítico. Sí, yo conozco el RICE. Ya, ¿cierto? El RICE, exactamente, el clonazepam. ¿Dónde ustedes creen que va a tener su mecanismo de acción o dónde va a tener efecto? Debería ser En GABA, en GABA, claro, en en GABA. GABA A. Sí. Ya, porque esto va a tener un componente más bien inhibitorio. Modula de forma alostérica el receptor de GABA A. Profesor, le hago una ¿Sí? consulta. En la farmacia NOP están vendiendo GABA como tal, que trae vitamina B, vitamina, ¿Sí? magnesio, todos los Para la memoria, componentes. supuestamente. ¿O Totalmente. no? Para concentración, memoria y todo. Ya. Pero eh, eh, la verdad que yo no sé si de verdad, no lo he comprado, pero me llamó mucho la atención porque yo estaba estudiando justo cómo estaba compuesto el GABA, las vitaminas que tenía, magnesio y todo, y justo me encuentro con que la farmacia no lo tiene ya listo, así. Entonces, le quería preguntar a usted si realmente sería efectivo ese GABA de la farmacia no, o tendría que verlo usted. Miren, la verdad es que yo no soy muy partidario de eso. Ya. Eh, cualquier, a ver, cualquier patología o cualquier síntoma o cualquier evidencia de algo a nivel central, yo recomendaría analizarlo, por ejemplo, verlo con un neurólogo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ya compramos ese GABA, pero en realidad nosotros desconocemos si presentamos una patología o está involucrado GABA. Podemos tener un efecto contrario, por ejemplo. Entonces, todos estos productos, entre comillas, naturales que venden en estas farmacias, si bien pueden tener un efecto positivo, de partida a largo plazo, lo primero, o sea, yo he visto, no sé, el Gamalate también, que hay varios estudiantes que lo compran 2 días antes de una prueba. No les va a servir para la concentración, por ejemplo, menos con tan poca anticipación. Pero además, cuando nosotros hablamos de algo central, yo creo que hay que ser más bien precavidos y precavidas. Eh, uno puede estar también fomentando un desbalance administrándose un neurotransmisor o este GABA de forma irresponsable, creo yo. Esto es una opinión personal. Yo sé que pues, quizá algunos se lo han recomendado y están con efectos crónicos y han tenido buenos efectos. Pero a priori yo no lo recomiendo. Es como, por ejemplo, la melatonina. También es una hormona que regula el sueño. Si usted la conoce, no se la han administrado. Pero nosotros fisiológicamente ya se produce melatonina. Entonces, administrar algo exógeno que es endógeno, yo personalmente, como les digo, esto es una opinión personal,
A ver, como dicen, la televisión al final es responsabilidad personal. Yo no lo recomiendo. Yo preferiría, obviamente, asesorarme por algún profesional, si es que realmente fuese que tuviese algo, alguna patología o algo a nivel central. Profesor, ¿Sí? ¿y, y cuál sería como la sugerencia ahí? Ya es como pensando en otra cosa, pero ¿cómo se podría hacer entonces con los niños o pacientes, personas que se atienden en el sistema público y se les receta, por ejemplo, ya la melatonina, ¿cierto? Eh, Siempre se los entrega un médico, la melatonina generalmente la entrega un médico general, ¿cierto? Si es en un CESFAM. Tendría que hacerse como un examen para evaluar la química cerebral. ¿Es así? Eso sería como la manera más responsable. Miren, Em, la manera más un- responsable, yo Ujú. voy a hablarle un poco como utópico o lo Ya, ideal. claro, claro. Lo ideal, lo primero, por ejemplo, tenemos un estudiante o un chico ¿ya? Que tiene problemas para dormir, porque la melatonina generalmente la dan para eso, o sea, la dan Ujú, para eso. ujú, Lo primero, voy a partir de la base que lo primero son medidas no farmacológicas, que ahí ustedes, yo creo que son expertos, expertas, la mayoría, por sus campus profesionales, que sería, por ejemplo, actividades, deporte, alimentación, todo eso. Eso es lo ujú, primero, probar con esas medidas. Porque, por ejemplo, usted van a ver algún niño que, por ejemplo, puede ser obeso, puede tener sobrepeso. Y la alimentación igual influye en el dormir. ¿Ya? Quizás estoy retrocediendo un poco, después voy a responder la pregunta. Entonces, lo primero, yo aconsejo como químico farmacéutico, imagínense, como químico farmacéutico, es medidas no farmacológicas. Si es que obviamente ustedes ven que el paciente, o en realidad el médico ve que el paciente, bueno, esos son complementarios y deberían hacerse siempre, pero partir solo con eso, ¿ya? Y ahora, si el paciente en realidad tiene problemas para dormir y se le quiere administrar melatonina, eh, lo ideal, bueno, el niño no está indicada de partida, la melatonina, ¿ya? Eso es lo primero. No se recomienda mucho en niños, no se recomienda en realidad. Pero si ya, si mm, lo quieren administrar, acá lo que está fallando, siendo súper sincero, tiene que ver más con mi rol como químico farmacéutico. O sea, por ejemplo, acá en el CESFAM lo que pasa es que el paciente va obviamente a un médico general, le prescribe melatonina y esa melatonina pasa por farmacia. Entonces ahí el químico farmacéutico pudiese hacer una intervención y decir, ¿saben qué? Yo en realidad no recomiendo la melatonina, mm, ¿ya? A nivel central desconozco si se puede hacer algún examen para analizarlo. En menos en el servicio público no lo van a hacer, eso sí que lo doy por hecho, no lo van a hacer. Es como la medida más rápida. mm, Pero la medida más responsable no es la melatonina. A mí, como dije, bueno, eso en realidad está descrito, no es percepción mía. O sea, pero mm, acá, eh, ustedes obviamente, quizás están más, yo estoy en la academia, estuve también en el servicio público, pueden evidenciar ustedes mismos sus roles, que muchas veces los equipos no son multidisciplinarios, no conversan entre sí. Ustedes si van a un CESFAM o alguno que trabaje ahí, se dan cuenta que lamentablemente el rol del químico farmacéutico es muy importante, pero muchas veces no está adherido también muy bien al equipo. O sea, un químico mm, farmacéutico debiese hacer una intervención en cuanto al medicamento, debiese poner una alerta, debiese indagar del paciente. Eso está disponible en el servicio público. Eso no es culpa de la parte pública o de la parte privada, porque uno como químico farmacéutico tiene acceso a... O sea, a mí me llega la receta y dice paciente de 4 años, o sea, le administra melatonina, voy a decir por qué, voy a conversar con el médico y que me mm, argumente por qué le está dando melatonina, por ejemplo. Pero claro. ahí, claro, ustedes ya cuando les llega eso, lamentablemente pudiesen indagar más información, pero tampoco es como, es bueno que lo pregunten, es bueno que también pero no sé si es bueno que se hagan 100% cargo, porque imagínense que acá se saltan en el primer eslabón o el primer eslabón no hace el filtro, el primer eslabón da mal el medicamento, el segundo eslabón no pone la alerta, ustedes ya son el tercer eslabón que ven al niño. Claro, Entonces ahí lo que sí, ustedes pueden indagar es más bien con los familiares. Oigan, no sé, el niño, dependiendo también cómo recibe el familiar, porque yo sé que muchas veces ustedes trabajan en entornos más bien complejos.
Y también mm, muchas veces, también yo digo, por eso dije utópicamente, no sé en qué nivel de vulnerabilidad ustedes trabajan, pero tampoco yo les voy a poder decir, aliméntense siempre con fruta o verduras, porque obviamente tampoco es que esté de tan fácil acceso. Va a ser mucho más fácil administrarse un pan, una galleta, por mm, ejemplo, que no le hace bien. Pero uno desconoce mm. también si ustedes pueden tener un acceso a una vida más saludable en cuanto a la alimentación. Ahí ustedes son las expertas y expertos. Me refiero a ustedes Claro. manejan mejor el contexto. Mm, Pero en cuanto a ujú. la Sí, medicación, claro. mi consejo Sí, siempre es ese. Indaguen bien la mm, información, medidas no farmacológicas, porque evidentemente un niño que está no sé, insomnio y ustedes lo ven que está sobrepeso, ya es un factor de riesgo. O si mm, ven que está usted lo ven llegar a su colegio, a un centro psicológico, o una clínica psicológica, y ven que está en la sala de espera con el teléfono, difícil que el teléfono va a estar ahí, va a estar en la noche, y es difícil que pueda dormir bien. Siguiendo con el ejemplo de la melatonina. Entonces, acá hay ujú. otros hábitos que pueden mejorar para evitar la terapia farmacológica. ¿Ya? No sé Claro. si Sí. Sapta. Levanto la mano. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, a mí en realidad me desesperanza harto como este tema de los fármacos y todo, pero porque yo trabajo en un área donde hacemos representación jurídica, ¿ya? Con niños y adolescentes que tienen medidas de protección, tribunal de familia, causas Mm. penales, trabajamos directamente con abogados, entonces a nosotros nos toca representar a los chiquillos y pasa mucho, yo diría, no sé, el 80% de nuestros casos tienen algún tratamiento farmacológico. Entonces, lo más inocuo que vemos es la melatonina. O sea, como, es Claro, como, claro, es como que la melatonina es como, lo menos, pues como decir el se lo Melitaz. recetan, claro, es como, No, por claro. eso preguntaba, como cuál sería la medida responsable, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la facultad de tribunal, de supervisar a los programas, de pedirle al sistema de salud, de pedirle a los ministerios, de ir hasta donde tengamos que ir. Pero claro, es como que, ¿qué tendríamos que pedir para que se haga correctamente? ¿Cómo? Porque claro, a nosotros ni siquiera nos hablan del rol del químico farmacéutico, por ejemplo. Jamás hemos tenido una coordinación con el químico farmacéutico que, no sé, del CESFAM X, por ejemplo. Y debería Jamás, jamás. existir. Debería Claro, existir. nunca nos han hablado de esto. Siempre o queremos que el tribunal le oficie al médico o que oficie, no sé, a cualquiera, menos al químico farmacéutico. Es como nuevo, No, y muy además nuevo. que, por ejemplo, como tú dices, Paulina, o como, bueno, yo creo que varios de ustedes tienen esos casos, hay muchos niños que se administran muchos fármacos. Entonces, eso Sí, es una alerta. O sea, eso puede repercutir lo que estamos viendo ahora en el aprendizaje, en las conductas, claro. y eso es lo que hay que evaluar. O sea, típico, trastornos de déficit atencional. Generalmente Mm, los niños lo primero que hacen es, voy a hacer un poco más coloquial, doparlo. ujú. Sí, pues, Darle medicamentos, le dan antidepresivos, le dan psicoestimulantes, le dan lo que... Pero obviamente eso tiene que estar con un respaldo. Y yo ahí entiendo tu pregunta. Pero ahí mm, obviamente entiendo tu posición que es un poco incómoda. mm, Porque en realidad es como, claro, ¿qué hago si no tengo el apoyo? Porque puedes decir, oye, pueden revisar bien la terapia farmacológica, pero van a decir, pero ¿por qué ella está interesada en la terapia farmacológica? exacto. Entonces, y ahí, claro, pues debería estar este intermediario. Mm, Lo que tú puedes ujú, recabar como medida más cualitativa, quizás indagar si todos los niños se meten muchos fármacos y quizás ahí después tú consultarlo o si tienen acceso a un CESFAM, un médico, ¿por qué tanta medicación? mm, Algo así, claro. o más general. Más que ser como una intervención en cambiar un fármaco, es que ya la problemática, ponerla en la mesa. Porque, por ejemplo, tú quizás ves que el chico no mejora. Sí, y empeoran todo Entonces, el tiempo. entonces, hay algo mal farmacológicamente. Puede ser la dosis, el tipo de fármaco, qué fármaco, etcétera. Claro. También entornos complejos, yo entiendo. Generalmente Sí, deben ser sí. niños que son vulnerables, que han tenido problemas importantes en su salud mental. Yo eso también lo comprendo. Y ahí, obviamente,
Muchas veces él escape el fármaco. Y yo tampoco es que esté en contra de, solamente hay que administrarlo de forma responsable, porque como les digo, algunos fármacos, por ejemplo, no sé, me voy a cambiar un poquito de idea y después voy a continuar con la clase, si no vamos a estar... los corticoides, no sé si ustedes los conocen, Ujú. prednisona, ya. Los corticoides, por ejemplo, en los niños tienen problemas, por ejemplo, si se administra de forma crónica, eh, de crecimiento puede ser un efecto adverso. Entonces, claro, los medicamentos hay que administrarlos con cuidado. Después, claro, hoy mi hijo no crece, o no sé qué. Claro, lo que pasa es que van al médico, le dan un corticoide, después el niño se vuelve a resfriar y le vuelven a administrar el corticoide. Se vuelve a resfriar porque le quedó de jarabe, le vuelven a dar corticoide, le vuelven a dar corticoide. ¿Y el niño qué? Después puede tener problemas de crecimiento u otras cosas. Entonces, eso, volviendo al nivel central, pasa lo mismo. O sea, no hay una responsabilidad muchas veces en la terapia. Pero como le insisto, eso no es tanto, no es responsabilidad de ustedes. Pueden hacer seguimiento, sí. Ujú, Eh, como dije, ahí estamos al debe de nosotros, como químicos farmacéuticos. Y también las entidades, porque al final donde tú trabajas, ujú. nombre, se me olvidó, Paulina. Paulina, donde tú trabajas, Paulina, el centro también debiese visualizar que está esa brecha, po, que falta otro profesional ahí que pueda orientar, ayudar o guiar en eso. Mm, sí, sí, es que en realidad nunca, como nunca hasta ahora me lo había cuestionado como, o sea, sí, siempre en realidad me he cuestionado la polifarmacia porque es una cuestión grotesca lo que ocurre con los niños que tienen situaciones de alta vulnerabilidad y están bajo el cuidado del Estado de distintas formas. Es grotesco el nivel y la cantidad y los tipos de medicamentos que los chicos reciben. Eso siempre me lo he cuestionado, pero no había pensado, lamentablemente no había pensado como en la figura del químico farmacéutico como, como alguien Como un que pudiera responsable también o como como una persona brindarnos que el puede apoyo colaborar. que vamos necesitando. Claro, claro, exacto, sí, sí. Sí, no, Eso, completamente. gracias, profesor. Ya, sí. No sé si alguien tiene una duda miren, acá entonces nosotros, como les dije, y nos dedicamos un poco a la terapia, a los fármacos, pero en realidad todo esto está relacionado con los fármacos, que son los neurotransmisores. ¿Ya? Y acá tenemos distintos, glutamato, como le dije, GABA, inhibitorio, cuando yo le dije la ansiedad, tenemos dopamina nuevamente, motivación, recompensa, la serotonina con el ánimo, el equilibrio, la acetilcolina, la atención y la memoria. ¿Ya? Por ejemplo, la serotonina mantiene el equilibrio emocional. También se relaciona con el apetito y con el sueño. ¿Ya? Por eso cuando de repente ustedes, por ejemplo, un antidepresivo dicen, oh, estoy engordé, es por la serotonina finalmente. O adelgacé, serotonina, ¿ya? Acetilcolina interviene la atención, la memoria y el control motor, ¿ya? En la memoria, Parkinson, o sea, de Alzheimer, medicamentos que son afines en este caso acetilcolina, ¿ya? Lo que es interesante acá es entender que todas estas moléculas comparten una lógica estructural. Fíjense bien, todas tienen ciertos patrones similares en cuanto a la estructura, ¿ya? Son pequeñas, tienen grupos funcionales como los que vimos anteriormente, que la hacen reactiva y todas contienen nitrógeno. La variación en los átomos o en la posición de un grupo químico puede transformar completamente la función. Fíjense ustedes, son todos distintos, pero tienen como distinta conformación. Tienen compuestas por carbono, nitrógeno, pero estos cambios, como ustedes pueden ver acá, o estas formas distintas, cambian la función. Por ejemplo, dopamina y la noradrenalina que está acá. No sé si la alcanzan más o menos a ver. Son prácticamente iguales. Fíjense ustedes. Acá cambia la noradrenalina. Tenemos acá este átomo, bueno, digamos de oxígeno, ya porque sea más fácil. Tiene un grupo 1H, un hidroxilo, que hace que actúe en este caso en la motivación, ¿ya? Y la otra actúa en la atención y en la alerta. Que la acetilcolina en este caso, en la atención y la alerta, y la dopamina tiene que ver más con la motivación. Y solamente por este cambio, fíjense ustedes, dopamina regula la motivación, el placer y la recompensa, y si ustedes lo comparan estructuralmente, la noradrenalina son prácticamente iguales, y el otro está más relacionado con
como les dije, el estado de alerta y la atención por esto. Déjenme, voy a adelantar un poco para ver porque les voy a dar un break, pero ya les voy a, nos falta un poquito, ya, pero voy a tratar de hacer un poquito más rápido para que puedan descansar un poco. Ya, entonces, estamos acá. Bueno, esta es la razón de por qué estudia la neuroquímica. ¿Por qué importa? Porque está relacionado con la atención, la memoria, la emoción. Comprender la química cerebral permite explicar cómo aprendemos, implica entender por qué sentimos placer o estrés, en diseñar estrategias pedagógicas basadas en el funcionamiento cerebral, e interpretar los efectos de los fármacos o hábitos sobre la mente. La química del cerebro es la base del aprendizaje humano, ¿ya? El aprendizaje no es solo una experiencia cognitiva, es una reconfiguración química como ya estamos viendo, ¿ya? Cada vez que aprendemos algo, ciertas sinapsis se refuerzan, otras se debilitan, y este proceso depende de un equilibrio, como les mencioné también. Un equilibrio entre los neurotransmisores tanto excitadores como inhibitorios, del aporte energético, de la síntesis de nuevas proteínas, entre otras causas. Por eso, como les dije también al inicio, comprender la química cerebral nos permite a nosotros entender por qué un estudiante aprende mejor descansado, por qué aprende mejor cuando está alimentado, o por qué cuando está emocionalmente regulado. También nos ayuda a comprender, por ejemplo, ciertos hábitos. El café, el alcohol, el sueño irregular, el estrés crónico, todo esto modifican la bioquímica y con ello la capacidad de la atención y la retención. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, ya, esto ya lo vimos un poco y lo voy a pasar más o menos rápido. Me imagino que ustedes también lo vieron con el profesor Marcelo, creo. Me imagino que sí, porque es como más de su clase. Nosotros tenemos la barrera hematoencefálica. Imaginémonos por un momento que nuestro cerebro es un laboratorio de altísima precisión. Entonces, como todo laboratorio, cuando nosotros, por ejemplo, entramos a un laboratorio, inventemos que tenemos un control de acceso. Y este control de acceso sería en este caso la barrera hematoencefálica a el sistema nervioso central, que no puede permitir que entre cualquier sustancia que circule por la sangre. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos, creo que anteriormente alguien lo mencionó, hay contaminantes ambientales, ¿ya? Aquí no sé, o en polución, lo que ustedes quieran como utilizar como ejemplo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cruzara todo lo que nos rodea la barrera hematoencefálica, estaríamos ya muertos hace rato. Entonces, la barrera hematoencefálica es una estructura química que es fascinante, que separa el sistema nervioso central del resto del cuerpo. Filtra toxinas, filtra microorganismos y también filtra fármacos, ¿ya? Permite el paso principalmente de moléculas pequeñas y lipofílicas, además de glucosa, aminoácidos y otras sustancias polares mediante transportadores. Entonces, la idea general de la barrera hematoencefálica es que permite el paso de moléculas pequeñas y lipofílicas, pero no extremadamente lipofílicas, ¿ya? Y también permite el paso de moléculas voluminosas o polares, pero con ayuda, ¿ya? Por lo tanto, esta barrera es selectiva. No todo lo que está en la sangre llega al cerebro. Quédense con esa idea. Entonces, miren, para que más o menos ustedes vayan entendiendo, y yo voy a utilizar obviamente los fármacos siempre como ejemplo, porque es como mi fuerte, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos la clorfenamina. ¿Ustedes la conocen la clorfenamina? Para la alergia. Y ustedes han escuchado que la clorfenamina produce sedación, ¿o no? Me imagino que sí. Entonces, Sí, a priori, ¿la clorfenamina cruza la barrera hematoencefálica? Sí, porque produce sedación. Pero, por ejemplo, miren, por eso quiero que entiendan la importancia de la química. Porque si alguien acá padece de alergia y se administra clorfenamina, le va a dar sedación. Y ustedes pueden inferir automáticamente que va a cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué características va a tener? Generalmente va a ser lipofílica, ¿ya? Pero por otro lado tenemos la loratadina, también que ustedes quizás algunos la conocen, también es un antialérgico, pero la loratadina no produce sedación. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa con la loratadina? No cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, eso es importante. Por eso es importante la estructura química.
¿ya? Si yo no le voy a mostrar la estructura, eso es lo que yo les enseño a mis estudiantes, yo les pongo la estructura y les digo que usted que analice los efectos farmacológicos, efectos adversos mediante la estructura, pero usted obviamente lo voy a relacionar con la clase de ahora, y para que vayan entendiendo eso. Entonces, cuando tengan efecto a nivel central, ustedes siempre analizan, esto cruza la barrera hematoencefálica, esto llegó a nivel central. ¿Por qué cruzó? ¿Por qué pasó la barrera hematoencefálica? Puede ser porque tiene lipofilia moderada, porque a un transportador le ayudó. Y esa analogía usted va a hacerla, porque obviamente está relacionado con el aprendizaje, la conducta, el estrés, el sueño, etc. ¿Ya? El diazepam, clonazepam, produce sedación. ¿Cruza o no cruza la barrera hematoencefálica? La cruza. ¿Qué efecto tiene? A nivel de GABA. Y ahí ir relacionando. Entonces esto está relacionado con la estructura. Entonces el clonazepam va a tener un efecto, una afinidad con GABA. ¿Y mediante qué? La estructura. ¿Ya? Entonces, la estructura de la barrera hematoencefálica, bueno, acá me la voy a saltar porque ya lo hemos visto, pero más bien lipofílica, para que ustedes queden con esa. Tiene un astrocito, tiene mielina, tiene uniones estrechas también que impiden que el plasma los solutos escapen libremente. ¿Ya? Por fuera están rodeadas por prolongaciones, que son los astrocitos que ustedes pueden ver acá, que regulan el flujo de sustancia y comunican las necesidades metabólicas al cerebro. ¿Ya? Pero esto yo creo que ustedes lo vieron, no voy a seguir detallándolo. ¿Ya? Acá nosotros, esto es también importante. ¿Qué propiedades favorecen el ingreso pasivo al cerebro? O sea, sin ayuda. Moléculas pequeñas, menos de 500 Dalton. Equilibrio entre la lipofilia y la solubilidad acuosa. Esto es una variable química que se llama coeficiente de partición, ¿ya? Este coeficiente de partición ve la relación entre el lípido y el agua, ¿ya? Pero te lo dejo como dato, ¿no? Estabilidad suficiente para resistir el metabolismo, eso es importante, hay algunos neurotransmisores que se degradan por el metabolismo y esa degradación va a permitir que obviamente no cruce la barrera hematoencefálica. Carga eléctrica neutra o leve. Cuando ustedes vean una carga, la carga es por ejemplo un signo más o un signo menos. Cuando ustedes vean un signo más en un neurotransmisor, en un fármaco, dicen al tiro inmediatamente, esto no cruza la barrera hematoencefálica, tiene que estar neutro, sin carga. Bueno, algunas moléculas pasan mediante transportadores específicos y la capacidad de evitar transportadores de flujo. Ya, miren, otro ejemplo más. Voy a seguir con estos medicamentos antihistamínicos. Nosotros tenemos la rupatadina. Queda un poquito más. Yo creo que unos 5 minutos máximo el break, ¿ya? Hay unos transportadores de flujo, chicas, que lo que hacen es cuando, por ejemplo, un fármaco es muy grande o es lipofílico, la barrera hematoencefálica también tiene unas glicoproteínas que hacen que expulsen ciertos medicamentos, ciertos xenobióticos, contaminantes ambientales que expulsan de la barrera hematoencefálica. También eso es relevante, ¿ya? Entonces acá las propiedades químicas del sistema nervioso tiene que existir, son moléculas que deben ser anfipáticas, una parte polar y una parte grasa, una parte hidrofílica, una parte hidrofóbica. La sinapsis ocurre en un medio acuoso, pero con membranas lipídicas. Entonces acá juega un rol importante la polaridad, el tamaño y la carga determinan el destino molecular. En el cerebro, la estructura siempre dicta la función, ¿ya? Entonces acá esto tampoco lo voy a mencionar como mucho detalle, pero esto es muy, muy, muy importante. Que, la compañera que tuvo en bioquímica quizás se puede recordar el nombre al menos, pero esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Que tiene que ver con el estado de ionización y el comportamiento molecular. Las moléculas, los fármacos, los neurotransmisores. Acá esto ionizado con carga no cruza la barrera hematoencefálica. Esto es lo que cruza. Así se absorben los fármacos en su estado no ionizado. Esto no lo cruza, ¿ya? Formas no ionizadas, mejor paso a través de las membranas. Sin carga, menos polar, menor solubilidad en agua, mayor paso a través de las membranas. Las cargas, lo que yo dije anteriormente acá, el más y el menos, mayor solubilidad en agua, no cruza la barrera hematoencefálica, tienen carga, son más polares, mayor solubilidad en agua, menor paso a través de las membranas. Entonces, esto es lo que dicta este estado de ionización, ¿ya? Una misma molécula puede estar cargada o no cargada. Por ejemplo, pensemos en la dopamina.
como hablamos anteriormente. A pH fisiológico de 7, su grupo amina, que es este, está mayoritariamente protonado, con carga. Entonces, ¿qué pasaría ahí? No cruza la barrera hematocefálica con la carga, ¿ya? Y eso contribuye a que no la cruce, y después entonces podemos decir ya, eh, que obviamente que no la va a cruzar y la tendría que cruzar en este estado, pero tampoco la va a cruzar porque es muy polar. Tiene carga, da más polaridad, mayor solubilidad en agua, ¿ya? Entonces este concepto también es importante entenderlo de esa forma. Y acá, a ver, y acá chicos, chicas, bueno, esto no, creo que esto también lo vieron con el profesor Marcelo, que son los distintos mecanismos de transporte al paso de la, o sea, distintos mecanismos de paso al sistema nervioso central a través de la barrera hematoencefálica. Difusión pasiva, moléculas pequeñas, ¿cierto? Lipofílica no ionizada a favor del gradiente, transporte facilitado, transporte activo, transitosis mediada por receptor, sistemas de flujos, bombas de glicoproteína P. También se las dejo ahí, no voy a indagar más allá, pero eso es importante porque la estructura obviamente está relacionada también con esto. Y acá, bueno, una leve actividad, que la voy a, por cuestión de tiempo para que descansen también, porque ya llevamos 1 hora y media. ¿Quién cruza la barrera hematoencefálica? Miren, acá tenemos la dopamina. ¿Cruza o no cruza la barrera hematoencefálica? No la cruza. ¿Por qué? Grupo hidroxilo, alcohol, alcohol, amina. Más bien polar. Ya no cruza la barrera hematoencefálica. Tenemos también, por ejemplo, miren acá. ¿Se le ocurre qué estructura puede ser esta? La que está en el centro. La insulina. La insulina tiene muchos aminoácidos. ¿Cruza la barrera hematoencefálica? Sí, pero con ayuda, no solita. ¿Ya? Acá arriba, diazepam. Clonazepam, bueno, este es diazepam, pero clonazepam tiene una estructura parecida. ¿Cruza o no cruza la barrera hematoencefálica? La va a cruzar. ¿Por qué? Tenemos este anillo aromático, el cloro, y todo esto que aportaba lipofilia. Y no es una estructura tan grande, entonces va a cruzar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Bueno, y ahí les voy a dejar esos ejemplos. Entonces, el paso por la barrera hematoencefálica depende de la estructura química, el equilibrio entre las cargas, el tamaño y la lipofilia. Entonces, como, bueno, esto ya lo vimos, ya ocupamos este ejemplo, ya nos adelantamos. Y lo que nos preguntaba la compañera anteriormente, levodopa, una enzima, cruza la barrera hematoencefálica y se convierte acá en dopamina. Parkinson. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, es demasiado polar. Su precursor, la levodopa, sí, transportado como aminoácido dentro del cerebro, se convierte en dopamina. Y esto es lo que pasa. Levodopa, mediante esta enzima, cruza la barrera hematoencefálica y llega a nivel central y se convierte en dopamina. Por el transportador de aminoácidos, el LAT1 se llama. LAT1, ¿ya? Y acá, entonces, como resumen, la barrera hematoencefálica es un control de seguridad del cerebro, solo pasan moléculas con pasaporte, entre comillas, lipídico, que tienen afinidad por los lípidos, y los demás pueden quedar retenidas o necesitan ciertos transportadores. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer el break. ¿Ya? El break lo vamos a tomar hasta, a ver, hasta un cuarto. Les voy a dar 13 minutos. ¿Ya? Ahí volvemos. Profe, ¿Sí? una pregunta. Ya ahora todo ok. Entonces, como estábamos viendo, ya llegamos a la parte de los neurotransmisores, que son como los protagonistas en realidad de esta clase. Eh, y la parte más bien química. Yo sé que, insisto, les puede complicar un poco la parte química, pero que tengan nociones, para mí ya yo me quedo contento al finalizar esta clase. Eh, bueno, acá ustedes como pueden evidenciar, estas estructuras son bastante diversas, ¿ya? Son estructuras distintas. Tenemos, por ejemplo, GABA o el glutamato, como están acá arriba, y otra estructura aromática que pueden ser un poquito más compleja, por ejemplo, como la serotonina, la adrenalina, la dopamina, entre otras, ¿ya?
Esa diferencia estructural, por si acaso, no es un adorno, no es que sea irrelevante, es relevante. Y esas diferencias determinan cómo, por ejemplo, la carga, como dijimos anteriormente, como podemos ver acá, la polaridad, la solubilidad o la interacción con receptores y metabolismo. Todas esas diferencias están relacionadas con estas características. Por ejemplo, tenemos nosotros acá el GABA, también conocido, bueno, también es, como ustedes pueden dar cuenta, una molécula bastante pequeña y muy, muy polar, ¿ya? Se forma a partir de glutamato, de acá al lado, por la descarboxilación, ¿ya? Perdemos obviamente un ácido carboxílico, por eso es descarboxilación, pero bueno, ahí ustedes pueden ver que la estructura es bastante parecida. Lo interesante es que el eliminar este grupo carboxilo transforma químicamente el glutamato en GABA y esto permite mostrar, por ejemplo, una modificación estructuralmente pequeña es capaz de tener un cambio farmacológico o un cambio central importante. ¿Por qué? ¿Cómo era el GABA, glutamato? ¿Qué tipo de neurotransmisor es? Es un neurotransmisor excitatorio. Recuerden ustedes eso. Y GABA es inhibitorio. Entonces, yo les dije que estructuralmente la única diferencia es un grupo carboxilo, que es esto que está acá. Miren, aquí tenemos este grupo carboxilo, tenemos todo esto mismo, miren. Toda esta parte es igual, hasta acá. Perdemos esto y esa única diferencia estructural permite que un neurotransmisor tenga un efecto excitatorio y el otro sea inhibitorio. Y cualquier variación en la estructura también puede estar relacionado, por ejemplo, con el tipo de receptor que es afín, la intensidad de la respuesta o también efectos sobre el aprendizaje, una emoción o la conducta. Tenemos también, por ejemplo, la dopamina, que está acá abajito, con la noradrenalina, que también está acá abajo. Ambas estructuras pertenecen al grupo de las catecolaminas. Catecol, por si acaso, delante la compañera dijo que la dopamina tenía estos dos grupos, alcohol, este grupo de hidroxilo en el anillo aromático, que es este. Miren, a ver, voy a cambiar el puntero. Ah, no, esto lo puse con resaltador, espérenme. Ya creo. Miren, esto que está acá, yo soy horrible para el arte, por si acaso, se dando cuenta. Miren, esto es un catecol, lo que está acá abajo encerrado, porque tiene un anillo aromático, este grupo de hidroxilo, este grupo de hidroxilo. Catecol, amina, esta es la amina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos son parientes, son de la misma familia. Acá tenemos otro pariente más, miren. Catecol, amina. ¿Ya? Y esa modificación estructural, por ejemplo, de la noradrenalina, miren, aquí tenemos esta diferencia. Esta modificación estructural respecto a la dopamina, obviamente hace que estas sean distintas, ¿ya? Actúan sobre distintos receptores. La noradrenalina tiene receptores adrenérgicos y la dopamina receptores dopaminérgicos. Entonces, está relacionado con esto. Fíjense ustedes bien. Tipo de receptor afín. Cambio estructural acá. Acá no hay nada. Entonces, fíjense ustedes en la importancia de la estructura. Hace que un fármaco como la dopamina sea afín a receptores dopaminérgicos y la noradrenalina a receptores adrenérgicos. ¿Ya? Adrenérgicos puede ser alfa, beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. A eso se refiere con receptores adrenérgicos. Y es solamente por cambios mínimos en la estructura. Entonces acá tenemos los aminoácidos que son neurotransmisores. También tenemos que hasta ahora nosotros hablamos de moléculas que pueden entrar o no al cerebro. Veremos también a las que ya están dentro, actuando constantemente, que son los aminoácidos neurotransmisores. Algo que preguntó una compañera anteriormente. Acá tenemos los aminoácidos que son compuestos muy simples. Recuerden que los aminoácidos forman proteínas.
son la parte más, los aminoácidos son de estructuras bastante pequeñitas, ¿ya? Y los aminoácidos por lo general siempre tienen esta parte estructural, un ácido carboxílico y una amina. Eso siempre lo van a encontrar en la mayoría de los aminoácidos, ¿ya? Algunos, por ejemplo, como el glutamato, que aparece acá, excitan las neuronas y otros como GABA-glicina la inhiben. GABA y glicina la inhiben, ¿ya? Y esto obviamente tiene que tener un equilibrio. Juntos mantienen el equilibrio entre la actividad y la calma, algo que es esencial para el cerebro, para que el cerebro aprenda, pero no que se sobrecargue. Como ustedes pueden, también vimos anteriormente, químicamente son moléculas pequeñas, son moléculas polares y su estructura permite que se disuelvan fácilmente en el medio acuoso del cerebro, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica, por eso no pueden producirse localmente. También eso es importante, ¿ya? Son aminoácidos neurotransmisores que abundan en el cerebro, son polares, ¿ya? Posteriormente también tenemos, bueno, aquí vamos a desglosar el glutamato. Este es el principal neurotransmisor más abundante del cerebro, participa casi en el 90% de la sinapsis excitatoria. Desde el punto de vista químico, ustedes pueden ver que es un aminoácido, porque tenemos un grupo, una amina, un ácido carboxílico, es un aminoácido que lo hace altamente polar, por eso no puede atravesar la barrera hematoencefálica, debe sintetizarse dentro del cerebro, o sea, ya está internamente en el cerebro, ¿ya? Fisiológicamente, el glutamato es el principal acelerador de la actividad neuronal, ¿ya? Cuando se libera este glutamato, ¿qué hace? Abre canales de sodio, abre canales de calcio que despolarizan la neurona postsináptica generando la excitación. Este glutamato, como dije acá, promueve, bueno, acá dije que es muy polar, pero la característica que tiene es esta. Promueve el aprendizaje y la memoria. Es esencial para procesos cognitivos complejos. La memoria, el aprendizaje y la atención dependen de su acción. Pero ojo, no puede estar en exceso. Si está en exceso, tenemos una exocitosidad, o sea, una toxicidad mediada por la excitación, decirlo como desglosando la palabra, ¿ya? Y esto puede obviamente dañar neuronas, y eso es preocupante, ¿ya? Entonces, esto es una molécula que nos sirve a nosotros para el aprendizaje, pero no puede estar en exceso. Y acá nosotros tenemos también, por ejemplo, algunos suplementos de glutamato, como vimos anteriormente. Eh, como preguntó la compañera anteriormente cuando dijo de GABA, entonces por eso también no podemos nosotros administrarnos, por ejemplo, glutamato por esto también, ¿ya? Ese glutamato es como es el pedal o la parte del acelerador, ¿ya? Sin él, el cerebro no avanza. Pero como un auto mismo, si tenemos muy presionado este acelerador, el motor se va a quemar y va a producir daño, ¿ya? Entonces eso es importante. ¿Cómo nosotros podemos desprender entonces características en el sistema nervioso central por su estructura? Moléculas pequeñas, pero es altamente polar. No cruza la barrera hematoencefálica. Importante neurotransmisor excitador, ¿ya? Después tenemos el GABA, que el GABA tiene un efecto contrario, tiene un efecto más bien inhibitorio, como dice aquí, ¿ya? Se produce por la